Buenos días, mis queridos hermanos. Un feliz sábado para todos. Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy nuevamente nos encontramos y damos comienzo al repaso de la lección en su parte número 3, la historia de la iglesia. Hemos dado ya por concluido la parte número 1 y la parte número 2. Y ahora damos comienzo a la parte número 3 en la historia de la iglesia. Vale la redundancia, al final de este trimestre, con la ayuda del Señor, tendremos nuestra Santa Cena. Así que quiero saludarles a ustedes, allá aquellos que están en sus hogares, que tienen la oportunidad de poder dar seguimiento a los repasos de la escuela sabática. Saben, hoy en la primera lección, que es titulada La verdadera conversión es esencial, en su parte número 1. Aquí hablaremos de un punto muy importante, pero antes de abrir su escritura y antes de dar inicio a todo esto, solo quiero pedirles por favor que me permitan orar y así formular la pregunta que corresponde al día de esta mañana. Así que oramos. Padre Santo que está usted en el cielo, Señor, queremos en este momento, Señor, abrir su palabra. Queremos suplicarle a usted, por favor, que nos bendiga, que nos ayude. Queremos suplicarle, Padre, que de antemano que pueda bendecir a todos aquellos que fielmente entran en las redes para poder alimentarse espiritualmente. Oh Padre querido, gracias. Gracias por ser bueno, Señor. Ahora levántenos con su bendición y permita que esta pequeña meditación en cuanto al repaso de la lección sea de grande beneficio para cada uno de nosotros, ya que se lo pedimos todo en Jesús. Amén. Bien, la lección parte número 1, la verdadera conversión es esencial, la historia de la iglesia en su parte número 3. ¿Por qué, hermanos queridos, la verdadera conversión es tan esencial para el ser humano? En esta declaración que nos presenta el conflicto de los siglos, en la página 514, se nos dicen estas palabras: donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados atestiguan su divino origen. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos y su palabra tenía poder. Los pecadores sentían despertarse a sus conciencias. ¿Qué es lo que en realidad, cuál es el propósito de una verdadera conversión? ¿Por qué es tan esencial? La pregunta que se nos formula en el folleto de escuela sabática es la siguiente: ¿cuál era el carácter de aquellos que escuchaban el mensaje del primer ángel predicado por Miller y sus colaboradores? ¿Cuál era el carácter de aquellos que escuchaban estos mensajes? En el libro de Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 36 en adelante, nos dice estas palabras: sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, a raíz de esta presentación y de esta amonestación y de este llamado
que Pedro hace, muchos hermanos, sus conciencias fueron despertadas. La Escritura nos dice que fueron compungidos. ¿Cuál era el propósito? Era buscar salvación, buscar respuesta a quizás de alguna manera la indolencia, quizás la ignorancia, quizás la falta de entrega. Pero qué hermoso es cuando se escuchan esas palabras. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para poder resolver nuestro problema espiritual? Y el apóstol Pedro les dice: arrepentíos, arrepiéntase cada uno y bautícese cada uno para perdón de pecados. Hermanos, el regalo de poder llegar a ser o poder lograr el perdón del Señor es adquirir el Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que todos queremos adquirir ese don del Espíritu Santo. Pero ante ese mensaje tan sencillo y claro y contundente a través del apóstol, los pecadores sentían, dice el espíritu de profecía, despertar sus conciencias. Y esto, hermanos, se puede llevar a cabo hoy en estos tiempos. Pero para que eso sea una realidad en la vida nuestra y podamos escuchar estas palabras, ¿qué haremos? También nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de manera sincera ante el Señor. De entregarle toda nuestra vida, de ponernos a su disposición para que Él pueda usarnos como sus instrumentos y así poder presentarle al mundo este mensaje antes de que termine la gracia o la misericordia de Dios. La luz, hermanos, que alumbra a todo hombre viene a este mundo. Iluminaba, dice, los lugares más recónditos de sus almas. Y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas de manifiesto. Una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones. Eran redargüidos del pecado, de justicia y del juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Dios y tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. En su angustia clamaban: ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Al serles revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecados de los hombres, veían solo los méritos de Cristo. Bastaban para expiar sus transgresiones. Era lo único que podían reconciliar al hombre con Dios. Con fe y humildad aceptaban al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por la sangre de Jesús alcanzaba la remisión de los pecados cometidos anteriormente. Hermanos, qué hermoso es entender de que cuando se lleva el mensaje de salvación, los seres humanos logran entenderlo por la misericordia de Dios, porque solo la misericordia de Dios hace que los seres humanos puedan buscar el arrepentimiento. Nadie, hermanos queridos, nadie, absolutamente nadie, que siente el deseo de ser perdonado, podrá ser perdonado. Todos aquellos que busquemos el arrepentimiento de corazón, tendrá la oportunidad de poder encontrar el perdón. Estos pedían que por favor se les permitiese encontrar el perdón. Y todos nosotros, hermanos queridos, estamos enfrascados en esta misma tarea, en la tarea de presentar este mensaje para que almas también puedan llegar a sentir ese mismo sentir, como lo dice el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, hermanos, nos presenta
estas palabras muy hermosas por el apóstol. Palabras que deberían de hacernos pensar a nosotros como hijos de Dios. Haya pues, dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si nosotros sentimos lo mismo que Cristo sintió, hermanos queridos, lograremos ir a visitar a aquellos amigos que quizás no estén caminando de la manera adecuada. Podremos visitar a nuestros amigos que participan quizás de una religión popular y tengan la oportunidad de escuchar estos mensajes de salvación. Ellos, hermanos, Dios quiere salvarlos, así como ha tenido la oportunidad el Señor de lograr salvarnos a nosotros. También el cometido de cada uno de nosotros es lograr salvar a otro para llevárselo al Señor Jesús. La presentación del apóstol Pedro, hermanos, logró despertar muchas conciencias. La presentación del mensaje de Apocalipsis 14, hoy en este tiempo final, es para despertar las conciencias y para que nos demos cuenta de que el Señor es un Dios de amor y un Dios de misericordia. El mensaje de Apocalipsis 14 ha sido dado y es presentado por un Dios que tiene tanta bondad, tanto perdón que ninguno merecemos, pero sin embargo Él quiere que nuestras conciencias, así como en el Pentecostés, sean también despertadas. Por eso es que el libro de Hechos capítulo 2 nos presenta nos da esta ilustración para que podamos despertar las conciencias de todos. Pero ¿cómo lo podemos hacer, hermanos? ¿Cómo podemos lograr despertar las conciencias de los demás? Solo si hacemos nuestro trabajo, solo poniéndonos en las manos del Señor. Muchas veces pensamos que solo los ministros estamos en la tarea de presentarlo. Pero el mensaje que el Señor le dio a su pueblo es que fuéramos todos a presentarlo. Y lo más interesante, hermanos, que el Señor le dio a este pueblo es que el Dios de los cielos le ha placido y le plació darnos la oportunidad de hollar serpientes y escorpiones. Nos ha dado la potestad, el dominio, el control, el juicio, la cordura, la inteligencia y la sabiduría para poder presentarle al mundo un mensaje tan claro como lo es el mensaje de los tres ángeles. Un mensaje que no es predicado por todos y que muchos lo predican para bombardear a los demás. Pero este es un mensaje lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de misericordia, de un Dios que está a punto de cerrar la puerta y la oportunidad para que podamos entrar antes que sea demasiado tarde. El Señor le pidió a su pueblo que fuese y se acercara, pero que lo hiciera con toda la sabiduría del cielo. Y muchos decimos, solo esto es para los ministros. Y a los ministros es que recae toda la responsabilidad de ir allá afuera y presentar este mensaje. Pero eso no es lo que la Escritura dice. En el libro de Mateo el Señor presentó estas palabras, y estas son palabras textuales del Señor Jesús. En el capítulo 28, en el versículo 18, noten que el Señor no se dirige a un grupo en especial, sino a todos aquellos que quieran hacer y cumplir la tarea del Señor. Y el Señor se acercó a aquellos que le seguían y les habló diciendo estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad, dice, me ha sido dada. Hermanos, esa potestad es la que el Señor nos ha regalado a nosotros como seguidores de Él. Pero no dice solo a los ministros. Él dice, id y haced discípulos. Hermanos queridos, cuando el endemoniado de Gadara fue sanado totalmente de ese espíritu inmundo, ese hombre que andaba por los sepulcros desnudo, pero que el Señor se encuentra con él para sacarlo de esa condición. Cuando sus discípulos llegaron, hermano, encontraron a ese hombre vestido y en su sano juicio. Y en agradecimiento este hombre le pidió seguirle. Sin embargo, fue un rotundo no. El Señor le dijo, no. ¿Quieres seguirme? ¿Estás agradecido? Regresa a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Este es el trabajo del verdadero discípulo. Esta es la verdadera conversión. El endemoniado de Gadara, hermanos queridos, cuando regresó a Mesopotamia y cuando los discípulos llegaron por primera vez, ya habían cristianos. Había sido un endemoniado que ahora había sido sanado de su demonio, pero que se había dado la tarea de presentar el mensaje de salvación. Esa es la verdadera conversión que tú y yo necesitamos. Por eso, hermanos, la verdadera conversión es esencial para la vida del cristiano. Sin una verdadera conversión, estaremos dentro de la iglesia, pero muertos en la iglesia. Necesitamos tener vida, estar vivos dentro de la iglesia. Pero ¿cómo podemos hacerlo, hermano? Haciendo la tarea que hizo el endemoniado de Gadara. Se fue, obedeció la voz del Señor Jesús y se fue a los suyos a contarles todo lo que había hecho. Lo mismo le pasó a la mujer de Samaria. La mujer de Samaria, hermanos queridos, se fue a comentarle a todos sus amigos de todo lo que el Señor Jesús le había revelado. Le había leído toda su carta, todo su expediente se lo había leído. Y cuando esta mujer va a todos sus amigos y familiares y parientes, le dice, venid, que hay alguien que me ha leído todo, me ha dicho todos mis secretos, ¿será este el profeta? Y hermanos, ¿qué hizo esa gente? Fue a ver al Señor Jesús. Y luego esta gente dijo, ya no te creemos a ti por lo que nos has dicho, sino porque Él nos los ha comentado. Esa es una verdadera conversión. Una verdadera conversión es entregarle la vida al Señor y decirle al Señor, úsame como instrumento tuyo. Ahí está el secreto de la conversión. Hermanos queridos, que Dios te bendiga. Que a través de este repaso de la lección que da inicio en su tercera parte, tengamos la oportunidad de entender lo que significa una verdadera conversión. Y que podamos entender que así como aquellos en los tiempos del primer mensaje angelical, así como Miller presentó este mensaje con poder y muchos hermanos fueron despertados, también tú y yo podamos presentar el último mensaje de amonestación y muchas conciencias puedan ser despertadas. Eso indicará que hemos sido convertidos al verdadero evangelio. Ahí podremos decir que tenemos la verdadera conversión que el Señor requiere. Y cuando nos pase la lista el Señor, que no encuentre, hermanos queridos, una llaga todavía en nuestro cuerpo, sino que podamos escuchar esas palabras maravillosas
que el Señor pronunciará: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, esto es verdadera conversión. La conversión es la obligación y el agradecimiento y la responsabilidad que tenemos para con nuestro Dios. Esa es la conversión. Así que, hermanos queridos, Dios me los bendiga. Vamos a orar y ya de antemano les agradezco la oportunidad que usted nos ha brindado de poder entrar a su casa, a su hogar. Oramos entonces. Querido Padre que está en el cielo, Señor, gracias. Gracias porque a través del inicio de la tercera parte de la historia de la iglesia, en una verdadera conversión que es tan esencial para nuestra vida, podemos darnos cuenta no solo lo que Miller predicó allá en antaño, en 1844, cuando presentaban estos mensajes con tanto poder y que hubo un despertar tan grande. Así también, Señor, en el Pentecostés hubo un despertar de conciencias. Pero ahora, Señor, estamos en los tiempos finales y que necesitamos la misma entereza, la misma virtud, la misma fuerza, el mismo valor, el mismo denuedo de aquellos grandes hombres para poder despertar las conciencias de los seres humanos en este último tiempo. Padre, gracias. Bendíganos pues y perdónenos. Se lo pedimos todo en Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Un placer haberlos tenido.